Por más de 2000 años, Señor, se va predicando tu palabra. Y por 2000 años has salvado vidas a través de tu evangelio. Has transformado vidas a través de la predicación de tu palabra. Y te pido que tú hagas eso en esta noche una vez más, oh Dios. Que vidas puedan ser transformadas, oh Dios, a través de esta palabra que tú has puesto en mí, Señor. Háblale a tu iglesia. Guíame, Espíritu Santo. Y que toda gloria y honra sea tuya. Dependo de ti, Espíritu Santo. Háblale a tu iglesia. Haz lo que yo no puedo hacer y transforma vidas. Haz lo que el hombre no puede hacer y salva vidas en tu nombre, Cristo Jesús. Que esta predicación caiga y llegue al corazón de cada persona aquí presente. En tu nombre, Cristo Jesús. Guíame, Espíritu Santo. Dependo de ti. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? ¿Quién vive? Cristo vive. Amén. Dios vive y está en este lugar. Aleluya. Hoy, iglesia, vamos a tomar una pausa de nuestra serie, ¿verdad? Estamos en una serie de mensajes basada en el Evangelio según San Lucas. Pero hoy, mis hermanos, vamos a tomar una pausa de nuestra serie para hablar acerca de la vida práctica cristiana. Digan conmigo, la vida práctica cristiana. Esto también, mis hermanos, es conocido como la ortopraxia, ¿verdad? Vivir correctamente. La Biblia nos enseña a nosotros, los creyentes, cómo vivir. Dios, hermanos, Dios mandó a su Hijo y vemos que el anuncio del arrepentimiento es para todos y Dios no desea que nadie perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Y Dios nos manda a todos nosotros a creer en Él, a poner nuestra fe y confianza en Él. Dios, mis hermanos, nos manda a creer en su Hijo Cristo Jesús, pero, digan conmigo, pero también Dios nos manda a crecer en Jesús. Creer en Jesús y crecer en Jesús, mis hermanos, no son dos cosas distintas como muchos hoy en día creen. Creer en Jesús y crecer en Jesús no son dos cosas separadas, sino son dos cosas que están unidas. Están conectadas, mis hermanos. Una tiene que ver con la otra. No son dos monedas distintas, sino son una sola moneda con dos lados, lados opuestos, pero que tienen que ver uno con el otro. Tú no puedes decir, mis hermanos, tener a Jesús, mas no estás viviendo con Jesús. Eso no tiene lógica bíblicamente. El discípulo amado dijo, el que dice, yo lo conozco. El que dice, yo creo en Él y tengo fe en Él, pero no guarda sus mandamientos, Dios dice, tal persona es mentiroso y la verdad no está en tal persona. Vemos que esta idea de creer en Jesús, pero a lo mejor no crecer en Jesús, no es entretenida en las Escrituras. La Biblia dice que el que en verdad ha creído, el que en verdad ha puesto su fe en Cristo, va a crecer, pues Cristo y el Espíritu mora en tal persona. Amen. Y hará grandes cosas en y a través de tal persona. No podemos decir, mis hermanos, yo creo y tengo fe en Jesús, mas nunca hacer lo que Él nos manda a hacer. Si tú, mis hermanos, dices tener vida eterna, vivirás entonces para la vida eterna aquí y ahora. Nuestra vida ahora es una vida que le pertenece a la eternidad, pues vivimos para la eternidad aquí y ahora, no hasta la próxima vida. La vida eterna comenzó el día que tú diste tu vida a Cristo. Desde ese día, ahora eres ciudadano de los cielos, por lo cual tienes que
representar los cielos de una forma digna y que agrada al Señor. Creer en Jesús y crecer en Jesús están correlacionadas, en donde uno depende de la otra. Si tienes uno, tendrás la otra, y por ende, si no tienes uno, significa que no tienes el otro, pues están conectados. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema: tenemos que crecer. Dile a la persona que está a tu par: tenemos que crecer. No los escuché, no, como que no quieren cambiar. Díganle a la persona: tenemos que crecer. Aleluya. Hoy, iglesia, quiero hablar acerca de elementos esenciales, vitales, que encontramos en su palabra. Esto no son cosas que yo estoy inventando o estoy pidiendo que ustedes hagan como pastor porque es lo que quiero que hagan. No. Sino hoy quiero hablar de elementos esenciales que encontramos en la Biblia, en la palabra inspirada por el Espíritu Santo, que son parte de la vida práctica cristiana. Estos componentes, estos puntos, o más bien estos rudimentos, son cosas básicas pero esenciales. Son parte de la vida del creyente. Al igual que parte de la vida es comer, trabajar y descansar. Eso es algo que toda persona en este mundo tiene que hacer. Tiene que comer, trabajar, descansar y vestirse. No puede uno andar así nada más. Tan siquiera una camisa puesta, toda persona lo necesita para poder vivir en este mundo. Son cosas cotidianas de la vida. Y bueno, también uno siendo ya creyente, hay rudimentos, elementos esenciales que deberían ser parte de la vida, como comer, beber, vestir y descansar. Estas cosas que vamos a ver hoy son cosas pertinentes para todo creyente. Cada creyente debería de estar viviendo en estas cosas prácticas. No solo los ancianos, no solo los pastores, no solo los diáconos o diaconisas de la iglesia, sino cada creyente debería vivir de tal manera. El anciano que es creyente, el adulto que es creyente, el joven que es creyente, los niños que son creyentes, todo niño, toda persona, todo creyente, sin importar su origen, su edad, si es creyente, debería vivir de tal manera, porque tales cosas deberían convertirse en parte de quien tú eres como creyente en Cristo Jesús. Si eres creyente, tienes que hacer estas cosas, porque la Biblia nos manda a vivir de tal manera. Dios manda que cada uno de sus hijos e hijas crezcan en Él. ¿Te puedes imaginar, mis hermanos, tener un bebé y que nunca crezca? ¿Acaso tú o no te preocuparías si das a luz a un hijo o una hija y no está creciendo? Ahorita tenemos a Eliana, ya lleva 2 meses, va creciendo y damos gloria a Dios por ello. Nos ponemos alegres al ver que conforme va creciendo, va haciendo ya más cosas. Pero les aseguro que si pasara 1 año, 2 años y Eliana se ve exactamente igual como hoy, créeme que yo me preocuparía. Algo no está bien, hay algo que no está ocurriendo normal. Sin embargo, hay muchos creyentes hoy en día que llevan 3, 5, 10, 15, 20 años y no han cambiado absolutamente nada. Créeme que en lo espiritual hay una preocupación grandísima. De la misma manera como que si hubiese un niño que no está creciendo, lo mismo es con Dios. Hay muchas personas alrededor del mundo que se dicen ser creyentes por años, pero no han crecido, no han madurado, no han aprendido, no se han desarrollado. O como dijo Pablo a los Corintios, aún son niños, aún son bebés, cuando deberían ya ser, dicen Hebreos, maestros.
Tenemos que crecer, amados hermanos, juventud, niños, tenemos que crecer en el Señor. La meta u objetivo supremo de cada persona no es ser salvo. Eso simplemente es el primer paso, el comienzo, el principio, es la puerta. Cristo Jesús dijo, yo soy la puerta. Y entramos por esa puerta, pero al otro lado de la puerta hay mucho más en el Señor. Creer en Cristo, aceptar a Cristo es simplemente la puerta, no es la meta suprema. La meta suprema es que cada día, mis hermanos, cada vez más seamos como Jesucristo. Que la luz de Cristo resplandezca de ti a través de tu forma de pensar, hablar, tus acciones. ¿Cómo te conduces? Cada vez más deberías ser más y más como Cristo Jesús. Esa es la meta suprema. Jesús nos manda a creer, pero también a crecer. Veamos dónde dice esto. Vayan conmigo a Mateo, capítulo 5, versículo 48. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Mateo 5, versículo 48. Jesús aquí está dando el sermón del monte, un sermón espectacular. Y miren lo que él dijo en el versículo 48. Él dice, sed pues vosotros, ¿qué dice? Perfectos. En el griego significa maduro. Sed pues vosotros maduros, porque solo hay un perfecto que es Cristo, ¿verdad? Dice, sed pues vosotros maduros como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Es que? Perfecto. Vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Aleluya. Vamos a ver unos versículos acá para que entendamos que tenemos que crecer en el Señor. No nos podemos quedar así como estamos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice, ¿qué dice ahí? Que permanece en él, debe andar como él anduvo. Cristo Jesús dijo en Juan capítulo 15, el que permanece en mí producirá mucho, ¿qué? Fruto. Vayan conmigo a segunda de Pedro. Váyanse solo a la izquierda en su Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9. ¿Lo tienen? Dice, Pedro le dijo a los creyentes dispersados por todos lados, le dice, vosotros también, poniendo toda, ¿qué dice ahí? Diligencia. O sea, con todo empeño, con todas tus fuerzas, por esto mismo, ¿qué dice? Añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, ¿qué dice? Amor. Fíjate que no solo dice cree, sino después de creer tienes que añadir todas estas cosas. Y miren lo que dice el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, o sea, sin hacer nada, ¿verdad? Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, digan conmigo, pero, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Leamos uno más. Vayan conmigo a Romanos, para el que aún no está convencido que tiene que crecer. Miren lo que dice Romanos 8, 28. Este es un versículo que muchas veces usamos para el que está sufriendo. Y es un versículo que aplica obviamente en gran manera para tal situación. Pero miren lo que dice Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que a los que dice ahí, aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y miren lo que dice el versículo 29. Porque a los que antes, ¿qué? Conoció, es decir, a los que Dios desde antes de la fundación del mundo eligió, predestinó, también, ¿qué dice? Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Noten esto, Cristo a los que escoge, a los que elige, a los que predestina, serán conforme a la imagen de su Hijo. Vemos aquí la gran importancia de crecer. Si no estás creciendo, es muy probable que nunca has creído, pues están conectadas, están correlacionadas y no puedes tener uno ni sin el otro. El Espíritu Santo, hermanos, trabaja en nosotros para llegarnos a esa imagen, para llevarnos a esa madurez, para llevarnos a esa perfección. El Espíritu Santo, Dios dio el Espíritu Santo para poner en nosotros el querer como el hacer y obrar esas cosas en y a través de nosotros. El Espíritu Santo, mis hermanos, es la persona de la Trinidad encargada de hacer esto, de transformarnos y santificarnos, pero tenemos que cooperar con Él. Digan conmigo, tenemos que cooperar con el Espíritu Santo. Déjenme darles un ejemplo. Es como un entrenador que te dice, yo estoy dispuesto a ayudarte a perder peso. El entrenador te dice, yo te voy a enseñar qué hacer. Yo voy a estar contigo en el proceso. Yo te voy a animar cuando estés corriendo y ya no aguantes. Yo soy el que te voy a animar. Yo levantaré esa pesa de ti cuando ya no puedes más. Pero, mis hermanos, si no nos presentamos, puede estar el entrenador ahí dispuesto y capaz de hacer todas esas cosas. Pero si no nos presentamos, si no cooperamos con el entrenador, nada va a pasar. De la misma cosa es con Dios. Tenemos que cooperar con la palabra y el Espíritu Santo para que Él empiece a transformar y santificar nuestras vidas. De lo contrario, nada pasará, nada. Y es por eso que muchos creyentes nunca cambian. Es por eso que muchos creyentes nunca son santificados o transformados, porque no cooperan con el Espíritu Santo. Hoy les voy a enseñar cómo cooperar con el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cuáles son los elementos claves y bíblicos para crecer en Cristo Jesús? ¿Cómo yo puedo cooperar con el Espíritu Santo para que Él produzca en mí esa madurez, esa imagen de Cristo Jesús? ¿Cómo? Punto número 1, digan conmigo la palabra. Digan conmigo la palabra. Hoy tengo 5 puntos. Voy a tratar de apurarme, pero la palabra, mis hermanos, estos 66 libros que tenemos aquí, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo, estos 66 libros nos enseña, y la palabra misma se describe a sí mismo como una lámpara a nuestros pies. La palabra misma en las Escrituras se compara como ciertas cosas para ayudarnos a entender qué es lo que ella puede hacer para el creyente. Y la palabra dice, el salmista dijo que la palabra es como lámpara para nuestros pies. Déjame decirte que en la vida tú y yo vamos a necesitar dirección. Imagínense, ¿cuántos de ustedes aquí usan el GPS? No puedes vivir sin ella, ¿verdad? La usamos todos los días, literalmente, todos los días. Para llevarnos hacia el destino que tenemos que ir, para encontrar los lugares físicos, para llegar a ciertos lugares. Y te pregunto, ¿cuánto más entonces necesitamos la palabra para darnos dirección
a las cosas espirituales. Usamos el GPS todos los días, pero ¿qué de la Biblia? Que es una lámpara que alumbra tus pies en la oscuridad para enseñarte qué hacer y a dónde ir y cómo conducirte. Si no usas la palabra y no dependes de ella, estarás perdido toda tu vida. No sabrás qué hacer, no sabrás cómo vivir cuando la Biblia claramente nos enseña y nos muestra qué hacer y qué dirección tomar. Pero por eso hay muchos creyentes perdidos, porque no dependen de la palabra. La Biblia también es comparada a la leche. Primera de Pedro 2:2. Pedro le dijo a los creyentes: desead como niños recién nacidos la leche inadulterada de Dios. Desead la palabra como un niño recién nacido desea la leche. Eliana ahorita se toma varias botellas de pura lechita. Y cuando quiere, llora porque lo anhela. Es su único sustento para vivir. ¿Dependes tú de la palabra de tal manera? ¿Lloras cuando no has bebido de la palabra? ¿Lloras? ¿O puedes tú andar un mes sin beber y ni estás llorando, andas todo tranquilo como que sin nada está pasando? Cristo Jesús dijo: no solo del pan vivirá el hombre. Necesitamos de la palabra del Señor. La Biblia misma se compara como comida sólida. En 1 Corintios capítulo 3, Pablo dijo: yo quise hablarles, quise darles comida sólida, pero no pude. La palabra es comparada a líquido y a comida sólida. Te pregunto, ¿estás bebiendo y comiendo de las Escrituras? Este libro fue escrito por sangre. Los que los escribieron, estos libros, todos, por la mayoría de ellos, murieron derramando sangre. Estas letras fueron escritas con tinta de sangre. A través de la historia de la iglesia, muchos fueron excomulgados, muchos fueron linchados, muchos fueron puestos a muerte por traducir estas escrituras a un lenguaje entendible para las naciones. Fueron perseguidos por darnos esta palabra. ¿Cómo vamos a despreciar entonces y no beber y comer de esta palabra que fue escrita con tinta de sangre? ¿Cómo no vamos a meternos en ello que miles de personas han muerto por ella? Y nosotros que vivimos en una nación que podemos cargarla, estudiarla, predicarla al aire libre, sin ir a la cárcel por ella, ¿cómo no vamos a beber y comer de ella? Mis hermanos, tenemos que crecer y desear y comer de las Escrituras. Es palabra de Dios. No es palabra del hombre. Es palabra que desciende de lo alto. ¿Te puedes imaginar tu vida física sin líquidos ni alimento sólido? ¿Cuántos días durarías tú? A veces cuando ayunamos 12 horas y ya nos duele la cabeza. Algunos dicen: ya no aguanto. Y al terminar el ayuno vamos a un restaurante y comemos para llenarnos. Imagínese no comer o beber por 2 días, por 3 días. No aguantarías. ¿Qué de tu vida espiritual, mi hermano? Jóvenes, caballeros, mujeres, niños. A los niños todavía le doy una razón. Que los niños dependen de papá y mamá. Padres, ¿le estás dando leche y comida sólida de lo alto a tus hijos? Ellos
son niños. Tú eres el responsable de decir, hijo, hija, hoy tenemos que beber y comer de la comida de lo alto, del maná que desciende del cielo. A los niños todavía le doy la razón. Si tu hijo no come y bebe de la palabra, es tu culpa, padre. Tú tienes que apartar tiempo para que te asegures que ellos estén comiendo y bebiendo de las Escrituras. Pero jóvenes, ustedes ya son grandes. José tenía 17 años cuando ya estaba haciendo grandes cosas para el Señor. David tenía 15 años cuando ya estaba derrotando a Goliat. María tenía aproximadamente 14 años cuando estaba dando a luz al hijo. Jóvenes, tú puedes ya comer y beber por ti mismo. Papá y mamá no te tiene que decir, ya comiste, ya viviste, ya bebiste de las Escrituras. Tú mismo, jóvenes, tienes que entender tu necesidad de las Escrituras, sin que nadie te lo mande. Que haya, así como cuando no has comido, tú mismo vas y te comes tu cereal, te haces tu sándwich, te haces tu maruchan, lo que sea. Porque sientes que tienes hambre y abres la refri para sacar cualquier cosa para comer y se quite ese dolor. De la misma manera tú tienes que ir a Dios y comer y beber de Él. Aleluya. De lo contrario estarás muerto. La Biblia es comparada como una lámpara a nuestros pies que nos da dirección. La Biblia es comparada a líquido y sólido que nos alimenta. Y la Biblia también misma se compara a una espada en Efesios capítulo 6. Noten cómo la Biblia se compara a estas cosas necesarias y útiles para el creyente. La Biblia dice que hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El libro de Apocalipsis nos dice que Él no está solo, sino que tiene una tercera parte de los ángeles que fueron creados junto a su lado. Y si tú no te metes en la palabra, ¿cómo crees que vas a pelear y combatir y armar guerra espiritual contra esos seres angelicales caídos? ¿Cómo? Es imposible. ¿Vas a pelear con ellos a puños y patadas? Los demonios en el griego los llama neuma. Son espíritus. No puedes pelear contra ellos como con alguien físico. Necesitas pelear con las Escrituras, con la palabra. Oseas, en capítulo 6, dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si tú pereces, que sea para la gloria de Dios. No porque no conociste las Escrituras. No porque no tuviste la espada para pelear. No. Si tú pereces, si te quitan la vida, que sea glorificando a Dios a través de su palabra. ¿Cómo vas a vencer las tentaciones que Satanás pondrá frente de ti? Pondrá como puso una fruta, el fruto enfrente de Eva. Eva tenía que confiar en las Escrituras, recordarse la palabra, pero se le olvidó. Tomó el fruto. Satanás pondrá varios tipos de frutos delante de ti para que tú comas y desobedezcas la palabra. Si no tienes la palabra de Dios, ¿cómo sabrás si es de Dios o no? Comerás para tu perdición. ¿Cómo vencerás los vicios, los ataques del mundo, los deseos de la carne sin la palabra, sin una espada? ¿Cómo pelearás en la guerra sin un arma? ¿Qué podrás hacer contra el enemigo? Nada. Por eso Satanás anda devorando a muchos creyentes, porque no tienen un arma, no se meten en ella. Es por falta de la palabra que Satanás vence al creyente. ¿Cuándo es la última vez que leíste tú la palabra, mi hermano? Sinceramente. ¿Ayer? ¿Hoy?
semana pasada, desde el año pasado, desde el 2020. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra? Y no estoy hablando un versículo. Porque alguien aquí dijo, oh, leí un versículo. No. Devoraste las escrituras, comiste porque tenías hambre. ¿Cuándo es la última vez que hiciste eso? Hemos comenzado un plan de estudio de 2 años con la iglesia. Las herramientas han sido dadas. Hemos puesto el plan en línea en el instituto bíblico que hemos creado, en gracia de Dios. No hay excusa para no leer las escrituras. Ahí les he puesto introducciones, mapas de lo que tiene que ver con lo que vas a leer para que entiendas. No hay excusa para que tú no te metas en la palabra. Elementos esenciales y vitales que deberían ser cotidianas en la vida del creyente. La palabra, punto número 2, digan conmigo la oración. La oración. Noten esto, mis hermanos. La palabra es como Dios te habla a ti, pero la oración es como tú le hablas a Él. La palabra es como Dios se comunica con nosotros, pero la oración es el medio en cómo tú te comunicas con Él. La oración, mis hermanos, es una conexión, una señal que llega hacia el tercer cielo. Aleluya. La oración llega hasta los oídos de Dios. Eso es espectacular. Eso es tremendo. Que un hombre finito se pueda conectar y hablar con el infinito. Eso es algo que mi mente no puede comprender. Yo le puedo hablar a Dios. ¿Qué plan de celular necesito para hacerlo? ¿Qué conexión de Wi-Fi necesito para poder hacerlo? No necesitas nada de eso. Más que postrarte. Y decir, aquí estoy, Dios. Los discípulos dijeron a Cristo, enséñanos cómo orar. Jesús dijo, Padre nuestro, que estás en los cielos. Oh, aleluya. No hay más. Comunícate con Dios. Esta conexión de la oración que llega hacia el trono de Dios no es una a la cual tú tienes que pagar por ella, ni tampoco es una que se puede desconectar. Noten esto, nosotros pagamos $50 al mes a Xfinity. Y ese si tienes 50 Mbps de velocidad. Si tienes 100, 150 o 200, lo más seguro aquí estás pagando $100. ¿Cuántos de aquí tienen internet en la casa? Wow, miren, solo de Xfinity de nosotros, este pueblo aquí está haciendo ya miles. Y pagamos al mes por una señal de Wi-Fi para conectarnos al internet, para conectarnos al mundo. Y a veces cuando llueve o están haciendo mantenimiento, te mandan un correo electrónico, no tendrás señal por estas horas porque estamos haciendo mantenimiento. Se corta el cable, con ello se va la señal. ¿Y qué pasa? ¿Te enojas, sí o no? ¿Te frustras? No, hombre. Hoy que quería ver Netflix, no, hombre. Hoy que quería ver el partido, no, hombre. Que hoy tenía que hacer mi tarea y someterlo online. No, hombre. Que hoy quería jugar videojuegos con mis amigos. No, hombre. Hoy tenía que hacer esto y lo otro. Y nos enojamos porque nos cortaron la señal. ¿Sí o no? Soy el único. Nos enojamos. Porque hoy en día todo depende de esa señal, todo. Nos frustramos y nos sentimos como que se nos acabó nuestro mundo porque nos cortaron la señal. Quedamos desconectados del mundo, pero cuando regresa la señal, nos ponemos tan contentos. Pero te pregunto, ¿qué de nuestra conexión con Dios? ¿Qué de esta señal divina con Dios que nunca se acaba? Nunca tendrá interrupción.
nunca la podrán cortar. ¿Qué de esta señal que nunca tendrás que pagar? No porque no tiene precio, sino porque Cristo Jesús ya pagó el precio por esa señal. Jesús, cuando entregó su vida a Dios, no se la quitaron, la entregó. Cristo Jesús dijo, nadie me puede quitar la vida. Yo la entrego y yo mismo me la vuelvo a regresar. Jesús siempre está en control. Aún en su muerte está en control. Y noten esto, Jesús en la cruz, cuando entregó su espíritu al Padre, la Biblia nos da un detalle tremendo, que el velo fue rompido en dos. ¿El velo de qué? Del templo. Ese velo cubría el lugar santísimo, que era la presencia de Dios, la mera presencia de Dios a toda su plenitud. Y solo una persona, una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar allí para orar y convivir con Dios. Pero ese velo, cuando Cristo murió, fue roto en dos. Porque Dios ahora le iba a dar acceso a todo aquel que quiera de su presencia, tal y como lo hacía en esos tiempos. Aleluya. Jesús le dijo a la mujer samaritana, le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque Jesús se iba a conectar con todos en donde quiera y a cualquier tiempo. Aleluya. Jesús le estaba dejando entender que después de su muerte todos tendrían acceso de adorarlo, de meterse en su presencia a todo momento sin importar la ubicación. Salmos 121 o Salmo 122, ya no me recuerdo bien, dice que Dios no descansa. Dios no es como nosotros que duerme. Es decir, Él siempre está despierto, escuchando nuestras palabras. Dios siempre está despierto para escucharte hablar. Aleluya. Dios siempre está despierto para escuchar tus súplicas, tus angustias, tus tristezas, tus necesidades, tu llanto, tu adoración, tu alegría, tu emoción, tu gratitud, tu socorro. Dios siempre está dispuesto y despierto en todo momento para escuchar a sus hijos e hijas. Dios, mis hermanos, quiere que le hables de todo. Filipenses 4:6, estar ansiosos por nada, antes bien, ir a Dios con acción de gracias y dejarle saber tus necesidades y súplicas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Dios quiere que le hables de todo. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Dios quiere que le hables de todo y en todo tiempo. ¿Lo haces? ¿Cuándo es la última vez que te postraste para orar y convivir con Dios? ¿Se pueden imaginar eso? Solo una persona al año podía entrar a ese lugar santísimo. Era algo de privilegios de los privilegios. Ahora todos nosotros que tenemos a Cristo podemos entrar a esa gloriosa presencia que le costó la vida de Cristo para romper ese velo. ¿Cuántos de ustedes están conviviendo con Dios? ¿Cuántos? Sin la oración no podrás crecer, mi hermano. Sin la oración no podrás crecer. Necesitamos la palabra diaria. Necesitamos la oración sin cesar. Y punto número 3, necesitamos la obediencia. Digan conmigo, la obediencia. Te pregunto, mis hermanos, ¿estás obedeciendo su palabra?
Para tú poder crecer en Dios, necesitas obedecer a Dios. No, como dice Santiago, no solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra. De lo contrario, somos personas que nos despertamos, vamos al espejo, nos miramos todo como en la mañana, todos tremendos. ¿Cuántos de ustedes se van al trabajo así? Tan siquiera te lavas la cara, otros se bañan, nos cepillamos para vernos mejor ante el espejo. ¿Cuántos de ustedes son hacedores de la palabra para verse más como Cristo? ¿Estás obedeciendo su palabra? ¿Estás confiando en sus promesas? ¿Estás creyendo en su poder? ¿O te has olvidado de que Él es un Dios poderoso? ¿Estás poniendo por obra lo que Él te pide? ¿Te niegas a ti mismo por amor a Él? Créeme que hay veces en que yo no quiero amar a Erika. ¿Creen? ¿O solo soy yo? Wow, hay muchos matrimonios buenísimos aquí. Tengo que ser más como ustedes. Pero hay días que yo no quiero amar a Erika. Pero la sigo amando porque Dios me dice, niégate a ti mismo y ámala, como yo te he amado a ti. Y al yo obedecer esa palabra, trae bendición y restauración y santificación y engrandece el amor que hay entre yo y ella. Hay momentos en donde tu carne física, tu mente, tu corazón te dice no. Pero la palabra dice, engañosa es el corazón más que cualquier cosa. ¿Le harás caso a tu corazón o a la palabra y obedecerás su palabra, aunque te tengas que negar a ti mismo, por amor a Él, por amor a Dios? ¿Te niegas a ti mismo por amor a Dios? Miren lo que dice Juan 14:21. Aleluya. Juan 14:21. ¿Lo tienen? Amén. Aleluya. Miren lo que dice. Son palabras rojas. Son palabras de Cristo. Miren lo que dice. El que tiene mis mandamientos y las guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. El que guarda, es decir, el que las obedece, tal persona es el que me ama, dijo Cristo. Y si esa persona me ama, será amado por mi Padre también. Y nos manifestaremos a tal persona. Muchos de nosotros no vemos la mano de Dios en nuestras vidas. No vemos la manifestación de Dios. No vemos la aparición de Dios en nuestra vida personal. No porque Él no pueda, sino por falta de obediencia. Cuando tú andas en desobediencia y le pides, Él no obra. Porque Dios solo escucha la oración del justo, el que está poniendo por obra su palabra. Hay muchas personas que leen la palabra, pero se queda aquí. Se convierten en un comentario bíblico sin vida, sin emoción. Hay muchos que oran mucho, muchos que conocen mucho pero no obedecen mucho. Muchos que oran mucho y se llenan de esto y quieren mover las montañas, pero cuando toma tiempo de simplemente obedecer a Dios, no están dispuestos a hacerlo. Dicen estar llenos del Espíritu Santo porque he orado mucho, pero cuando Dios te dice, haz esto, deja esto, haz lo otro, no lo haces. No es solo de leer la palabra, no es solo de orar y ser llenos de Dios, también de obedecer a Dios. Obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Noten esto es tremendo. Muchas veces le hacemos
los que son estudiantes aquí, le hacemos más caso al profe, porque si no hacemos lo que él nos pide, no nos va a dar las notas suficientes para pasar al próximo nivel. Así que le hacemos caso, nos sometemos a él, porque si no, no vamos a pasar. Hay muchos aquí que trabajan, que tienen jefes bruscos, pésimos, pero les hacemos caso, porque si no los obedecemos, no nos van a pagar. Y lo hacemos de tal manera, obedecemos a personas injustas, pésimas, muchas veces, porque nos dan algo. Pero no obedecemos a Dios, el que nos ha dado todo. El que nos ha dado su único Hijo, Cristo Jesús. Le hacemos caso a jefes pésimos, bruscos, que nos quieren decir, haz esto y haz eso, y no tienen piedad de nosotros. Sin embargo, les obedecemos, porque nos van a pagar. Pero ¿qué de hacerle caso a Dios? Que no es así. Sino Dios es bueno. Aleluya. Nuestro Dios es justo. Él es amable, sincero, paciente, cuya carga es ligera. Le hacemos más caso al hombre pésimo que a Dios, que es bueno. No tiene lógica, no tiene sentido. Iglesia, que Dios nos perdone. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Él se apiade de nosotros. En aquel día ninguno de nosotros tendremos excusa ante Dios por no haber obedecido. Ninguno de nosotros. Pues Él hace su sol llover sobre el justo y el injusto cada día. Ninguna persona cuando esté frente al juez justo podrá decir, tú no hiciste nada por mí para yo no obedecer. No, nadie. Dios lo ha hecho todo. No hay más que Él pueda hacer para que tú lo obedezcas. La obediencia. Y esto me lleva al cuarto punto. Vean conmigo la confesión. La confesión. ¿Qué pecado, te pregunto mis hermanos, qué pecado hay entre tú y Dios que aún no has soltado y confesado ante Dios? Para crecer en Dios necesitamos la palabra, la oración, la obediencia, pero también necesitamos la confesión. ¿Qué me refiero? Es que tienes que despojar y soltar cosas entre tú y Dios que están estorbando ese crecimiento. ¿Qué acción o actitud pecaminosa no has soltado, no has confesado que está estancando tu crecimiento en Dios? ¿Has hecho algo al respecto? ¿Estás abandonando esas cosas y cortando esas cosas que no sirven? ¿Cómo podemos crecer en el Señor? Tenemos que renunciar, soltar y confesar a Dios toda cosa que no nos está permitiendo crecer. ¿Qué tienes tú, mis hermanos, que te está estancando tu crecimiento? ¿Será una mala acción? Digan conmigo, mala acción. ¿Cuáles son las malas acciones? La fornicación, la intimidad sexual antes de un pacto ante Dios, el adulterio, actividades sexuales después que ya has hecho un pacto con alguien, la inmoralidad, la homosexualidad, robos, delincuencia, malas palabras, jóvenes, desobediencia a los padres. ¿Le contestas tú a papá y mamá? No lo hagas. Si lo haces, tienes un enemigo contra ti, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Obedece a padre y a madre. Niños, obedece a tu papá y a tu mamá, que es el primer mandamiento con promesa de larga vida. Obedécelos. Serán
las mentiras, las calumnias, la codicia, todas esas cosas son malas acciones que tenemos que abandonar, renunciar, confesar y seguir a Cristo para que sigamos creciendo en el Señor. Pero ¿qué de las malas actitudes? Muchos ponen las acciones malas como más pecaminosas que las malas actitudes. No, créame, déjame decirte que las malas actitudes son de igual de pecaminosas como las malas acciones. Muchos dicen, pero yo no cometí adulterio. Oh, pero tienes odio. Cristo dijo que si odias a tu prójimo, lo has matado en tu corazón. Es lo mismo. Muchos queremos balancear las malas actitudes con malas acciones y hacerlo uno más pecaminoso que el otro. No. Es igual de malísimo. ¿Qué de las malas actitudes? Tú quizás dices, yo no robo, como predicó nuestra hermana Marisol el viernes. Yo no robo, no he cometido adulterio, he obedecido a mis padres. Pero ¿qué del orgullo? ¿Eres tú una persona que mira de menos a las otras personas? ¿Te crees orgulloso? ¿Qué de los disparates de ira? Una persona iracunda que está enojado siempre por todo. ¿Tú crees que eso le agrada al Rey de Reyes, que Cristo Jesús es el Rey de paz? ¿Qué de la falta del perdón hacia el prójimo? Cristo Jesús dijo, si tú no perdonas, yo tampoco te perdonaré. ¿No me crees? Ve y lee Mateo 6, después de la oración, el Padre Nuestro. Jesús dijo, otra cosa. Si no perdonas a tu prójimo, yo tampoco te voy a perdonar. ¿Qué de la envidia? El rencor, el desprecio, la enemistad, el odio. Todas esas cosas son actitudes malvadas. Todas esas cosas van a estancar y apartarnos del Señor y no nos van a permitir crecer en el Señor. Juan dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú puedes ser limpio en esta noche y seguir creciendo si le confiesas y abandonas tal actitud o tal acción que no le agrada. El salmista dijo en Salmos 51, él dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él estaba confesando su maldad. David dijo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, ahí está la clave, yo reconozco mis rebeliones. David reconoció su error. ¿Has reconocido tú tu maldad, tu actitud maligna? ¿Estás haciendo algo al respecto para que puedas seguir en paz con Dios y tu prójimo? Aleluya. Y para crecer, tenemos que renunciar, confesar el pecado y punto número 5. Digan conmigo, la iglesia. La iglesia. Vayan conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios 4, 11. ¿Lo tienen? Miren lo que dice Efesios 4, 11. La iglesia es esencial para cada creyente. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros ¿qué? Maestros. Noten lo que Dios dejó para la iglesia. Los 12 apóstoles, a profetas, a evangelistas, pastores y ¿a quién? A maestros. ¿Para qué los dejó Dios? ¿A fin de qué? De perfeccionar la madurez,
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, ¿qué dice? Perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice ahí? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su ¿qué? Crecimiento para ir edificándose en amor. Noten esto, Dios, nuestro Padre Celestial, le dio a la iglesia, derramó dones espirituales a diversas personas, diferentes dones a diferentes personas para la edificación de la iglesia. ¿Qué don tienes tú del Espíritu? ¿Qué don tienes tú? El don que tú tienes, yo lo necesito para yo crecer. El don que Dios me ha dado, tú lo necesitas para crecer. Todos nosotros no tenemos todos los dones ni los mismos dones. Cada persona tiene un don que Dios le ha dado para bendecir a los demás que no tienen ese don. Hermanos, necesitamos de la iglesia, de ti y de mí, cada uno de nosotros, para crecer en el Señor. Muchos en estos 2 años han dejado de congregarse. Muchos ya nunca regresaron. Muchas iglesias se cerraron para ya nunca abrir una vez más. Es tremendo. Muchas iglesias, de hecho, se cierran cada año. Estadísticamente, muchas iglesias cierran cada año. Pero por el COVID, muchos cerraron para ya nunca abrir más. ¿Por qué? Porque la gente no regresó. No vieron su necesidad de la iglesia. Muchos, mis hermanos, no ven su necesidad de la iglesia cuando Dios es el que hizo la iglesia. Noten esto, Jesucristo dio su vida por la iglesia, lo sacrificó todo por la iglesia, viene para recoger su iglesia. Sin embargo, muchos no quieren estar en la iglesia. ¿Cómo serán arrebatados? ¿Cómo van a crecer? Si ni se congregan, ¿qué piensan que habrá en el cielo? Una congregación llena de personas santas, redimidas, cubiertas por la sangre de Cristo. Muchos dicen, allá sí me voy a congregar. Si no te congregas aquí, no te vas a querer congregar allá. Nosotros para crecer necesitamos la iglesia, pues es una institución creada no por el hombre, sino por Cristo Jesús mismo, la cual la victoria es asegurada. Jesús dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no pueden contra la iglesia, pero si no estás en la iglesia, ¿qué pasará de ti? Jesús en Apocalipsis le habla a las 7 iglesias. ¿Dónde estás tú? Eclesías, significa fuera, kaleo significa llamar. Eclesías significa los llamados fuera de. ¿Dónde están los que han sido llamados por nombre de Cristo para formar una asamblea? Aleluya. Hebreos 10:25, último pasaje que vamos a leer. Vayan conmigo a Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Noten, esta es una mala costumbre que estaba pasando ya en los tiempos del autor de Hebreos. Dijo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mis hermanos, dejar de ir a la iglesia se puede convertir en un hábito tan pero tan fácil.
sino dice exhortándonos. Les exhorto en esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a hacerlo. Exhortándonos unos en esto y tanto más. Dijo, ¿cuánto más cuando veis que aquel día, se acerca? Cristo Jesús viene pronto para arrebatar su iglesia. Y si no estás aquí, ¿qué pasará de ti? ¿Dónde te irás? David, noten el corazón de David y que cada uno de nosotros tengamos este corazón. David dijo, una cosa he demandado a Jehová, esto buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cuál era el anhelo de David? De estar en la casa de Jehová todos los días de su vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Él dijo, porque mejor, él dijo en Salmos 84:10, dijo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Joshua, y perdón Joshua que hable de ti, pero puedo porque eres mi hijo. Joshua, cuando era pequeño, una vez me preguntó y me dijo, Dad, ¿por qué nosotros tenemos que ir a la iglesia cada domingo cuando otros no van? Noten lo que los niños se fijan. No solo el pastor se da cuenta qué hermanos vienen y quiénes no. Joshua me dijo, ¿por qué tenemos que ir nosotros a la iglesia cada domingo cuando otros no van? Al cual yo le respondí, mi hijo, tenemos que ir, porque es el día del Señor, no nuestro día. Es el día del Señor y no nuestro día. Y le expliqué y le dije, mi hijo, mira esto. Dios nos da 7 días. 6 son para nosotros y 1 es para Él. Le pregunté, ¿es justo que tomemos el un día que le pertenece a Él también para nosotros, cuando nos ha dado 6 días para hacer todo? Me respondió, no es justo. Y dije, bueno. Yo le dije, ¿cómo puedo yo descansar de Él en su día cuando Él no descansa nunca en mis días? ¿Cómo puedo descansar de Él cuando Él nunca descansa de mí? Le dije, quítate eso de la cabeza, que eso no es de Dios. Para la gloria y honra de Dios, nunca me volvió a preguntar eso. Congrégate, mi hermano, porque es el día del Señor. Es el día en donde los santos se congregan para alabar y exaltar y escuchar palabra de lo alto. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cuáles son los elementos claves y bíblicos para crecer en Jesús? ¿Cómo podemos cooperar con el Espíritu Santo para que haya crecimiento? Métete en la palabra, métete en la oración, comienza a obedecer, confiesa tu pecado y congrégate. Estas son cosas que el creyente hace. Si las haces, mis hermanos, vas a crecer. Asegurado, aseguradísimo. Si quieres crecer, ponte de pie. Aleluya. Aleluya.